Buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más. Bienvenidos a su programa La Voz del Residente. El día de hoy con la especialidad de anestesiología. Si ustedes me permiten, les voy a comentar nuestras redes sociales. Nos van a encontrar en Facebook y en Instagram como La Voz del Residente. Ahora bien, si ustedes quieren revivir esta sesión o quieren ver todas las que nosotros ya tenemos o hemos acumulado a lo largo de estos 2 años, con mucho gusto pueden entrar al canal de YouTube de Medical Legal Center. Ahí van a poder ver todas las sesiones que hemos hecho de La Voz del Residente, tanto de anestesiología como de otras 7 especialidades. Pues bien, sin más preámbulo, me permito presentarles, a la doctora Kareli Pulido Gómez. Ella tiene pocos meses que egresó ya de la especialidad de anestesiología. Bien, sin más preámbulo, los dejo con la doctora Kareli, que es nuestra doctora estrella, invitada a la noche del día de hoy, y nos vemos más tarde al terminar la sesión. Okay, muy bien, como decía, el tema que voy a desarrollar durante esta plática es bloqueo ecoguiado del plano del erector espinal. Mucho gusto a todos los que no escucharon mi presentación. Mi nombre es Kareli Pulido Gómez y soy recién egresada de la especialidad de anestesiología del Hospital Ignacio García Telles en Mérida, Yucatán. Bueno, iniciemos. El preámbulo pues, son los antecedentes. Vamos a hablar de que la historia de la anestesia regional, tal y como la conocemos, es muy antigua, como la propia historia de la anestesia. Recordemos que Halsted en 1884 realiza la primera anestesia troncular descrita, inyectando una solución de cocaína al 4%. Sin embargo, pues no se ha popularizado lo suficiente técnicas de anestesia regional. Su uso ha sido limitada aún después de tanto tiempo, debido a que normalmente hay fracasos en manos no experimentadas. Aunque el índice de fracasos es muy bajo, los estudios dicen que alrededor de un 20%, muchos anestesiólogos muchas veces preferimos utilizar técnicas más seguras o técnicas que conocemos y dominamos mejor, dejando a un lado las múltiples ventajas y beneficios ya descritos para los pacientes. Hasta hace 30 años, las técnicas regionales se basaban en métodos ciegos para la localización de las estructuras nerviosas, siendo esta técnica pues muy poco segura para los pacientes. Estas técnicas regionales se basaban en métodos ciegos para la localización de las estructuras nerviosas y se guiaban por un sonido de clic al introducir la aguja, con la aparición de parestesias o por alguna respuesta motora. Pues prácticamente poniendo en riesgo al paciente de que las incidencias de lesiones vasculares o nerviosas fueran más frecuentes. Bueno. Las primeras publicaciones de ecografía y anestesia regional fueron realizadas a finales de la década de los 70. De las más importantes fueron descripciones de bloqueos regionales del plexo braquial a nivel supraclavicular. En los años, pero no fue que se popularizó más hasta los años 90, ya que un grupo de la Universidad de Viena comenzó a hacer más publicaciones sobre la experiencia que tenían acerca de la anestesia regional, describían los múltiples beneficios en los pacientes, más que nada en su postquirúrgico. El bloqueo de la fascia del músculo erector de la columna es una técnica recientemente pues nueva. Fue en 2016 descrita por primera vez por el anestesiólogo colombiano Mauricio Forero y compañeros en la Universidad de McMaster. Ellos hacen la descripción de esta técnica en un artículo con 4 casos clínicos, en los cuales utilizaban este bloqueo para ayudarle a 2 pacientes que tenían dolor neuropático que no remitían ante tratamiento convencional y para otorgar analgesia posoperatoria en 2 pacientes posoperados de cirugía torácica, siendo el resultado pues muy evidente la mejora en el manejo del dolor de estos pacientes, casi de inmediato a la inyección del anestésico local. El bloqueo del plano del erector espinal es una técnica de anestesia regional
Esta va a consistir en el depósito de anestésico local en el plano profundo del músculo erector de la columna vertebral y superficial a la apófisis transversa, obteniéndose un bloqueo sensitivo de múltiples dermatomas que va a abarcar desde la pared torácica anterior y posterior. Este ha demostrado ser muy útil en diferentes cirugías como una buena alternativa analgésica posoperatoria. Actualmente su uso se sigue diversificando y muchas publicaciones demuestran pues, buenos resultados de este. Ok, bueno, vamos a hacer un breve repaso de la anatomía. Es importante porque tenemos que conocer dónde es que vamos a localizar el anestésico local. Y bueno, entonces ahora les recuerdo, el músculo erector espinal no es un solo músculo, es un grupo de 3 músculos que normalmente se denominan así. Ese es el mayor de los grupos de los músculos intrínsecos de la región dorsal del tronco. Estos se sitúan posterolateralmente a la columna vertebral, son estos. Estos se sitúan entre la apófisis espinosa y los ángulos de las costillas. Van a estar cubiertos en la región torácica y lumbar por la fascia toracolumbar, la que vemos aquí. Además del músculo serrato posterior inferior, los músculos romboides y los músculos esplenios. Bueno, también de acuerdo a la localización de los músculos o por su situación con respecto a la columna, van a ser también iliocostal, va a ser el iliocostal lateral, el longísimo intermedio y el espinal medial. De más externo a más interno los estoy mencionando. Entonces son 3 grupos musculares que forman este grupo de músculos que es el espinal erector. Más adelante les escribo las características de cada uno de ellos. Y este es un corte transversal de prácticamente el objetivo de donde vamos a localizar el anestésico local. Aquí en esta vista vemos nuestro grupo de músculos, que es aquí donde queremos llegar con nuestra aguja y nuestro anestésico. Bueno, primero vamos a hablar del músculo iliocostal, que es el más externo, iliocostal o lateral también llamado. Su origen va a ser en el sacro, la aponeurosis del erector de la columna y la cresta ilíaca. Tiene 3 inserciones diferentes según sus zonas de ubicación y lo vamos a denominar torácico, cervical y lumbar. En el torácico su inserción se extiende desde las últimas 6 costillas hasta las primeras 6 costillas. El iliocostal cervical, que va desde las primeras 6 costillas al tubérculo posterior de la apófisis transversa de las vértebras cervicales C6 y C4 y C6. El iliocostal lumbar tiene la parte lumbar y su inserción se encuentra entre los pares de la costilla 12ª a la 7ª. De aquí vamos a tener el longísimo. El longísimo también se va a dividir de acuerdo a la zona donde va a discurrir en torácico, cervical y de la cabeza. El torácico, que es este que vemos aquí, se va a originar en el sacro, la apófisis espinosas de las vértebras lumbares y las apófisis transversas de la última vértebra torácica, y se inserta en la apófisis transversa de la vértebra lumbar, la aponeurosis del erector de la columna, las costillas y la apófisis costal de las vértebras lumbares. El longísimo cervical, o también llamado longísimo del cuello, se va a originar en la apófisis transversas de las vértebras T6 a la T1 y se va a insertar en las apófisis transversas de las vértebras cervicales 7 a la 2. Y ahí sigue el longísimo de la cabeza, que se origina en la apófisis transversas de T4 a T1 y avanza por las vértebras C4 hasta C7. Y su inserción distal va a ser en la apófisis mastoides del hueso temporal. El músculo espinoso, que es el tercero y es el más interno, es llamado espinoso medial. También se va a dividir en 3, va a tener 3 denominaciones respecto a la zona de
del tórax posterior y vamos a encontrar el torácico, el cervical y el espinoso de la cabeza. El torácico se va a originar en la apófisis espinosa que va a ir desde L3 hasta T10 y su inserción distal va a ser la apófisis espinosa de T8 a T2. El espinoso cervical, su origen va a ser la apófisis espinosa de T2 a C6 y su inserción distal va a ser la apófisis espinosa también, pero de C2 a C4. El músculo espinoso de la cabeza, estas son fibras más pequeñas e inconstantes del músculo espinoso. Este muchas veces se encuentra intrínseco y se va a recorrer desde las vértebras cervicales y torácicas superiores. Y su inserción final va a ser la protuberancia occipital externa. Bueno, aquí tenemos que recordar que la inervación de la pared torácica y de la pared abdominal proviene de los nervios torácicos o nervios raquídeos torácicos, que se van a dividir en su ramo anterior y en su ramo posterior, en cuanto salen por el foramen intervertebral. La inervación sensorial del tórax posterior y superior proviene de los ramos dorsales del primer nervio cervical, C1, hasta el quinto nervio lumbar, que sería el E5. Mientras que las ramas ventrales de los nervios espinales, torácicos de T1 a T12, continúan como nervios intercostales inervando el tórax anterolateral y la pared abdominal. ¿Okay? Los músculos del espinal erector están inervados por los nervios torácicos dorsales. Sin embargo, nuestro bloqueo abarca los dorsales y los ventrales. La acción de este grupo de músculos, pues actúan bilateralmente expandiendo la columna y la cabeza. A la flexión, controlan el movimiento con contracción excéntrica. De manera unilateral, flexionan lateralmente la columna. La irrigación es bastante variada. La irrigación cervical por las ramas superior y profundas de la arteria occipital, por la arteria cervical transversa, la arteria cervical profunda y vertebral. La zona torácica por las ramas dorsales de las arterias intercostales, superiores, posteriores y subcostales. Y la región lumbosacra por las ramas dorsales de las arterias sacras, laterales y medias. Bueno, eso fue en cuanto a la anatomía muscular. Ahora, algo de lo que tenemos que estar familiarizados para poder llevar a cabo el bloqueo con mayor probabilidad de índice de éxito es conociendo bien la anatomía por ultrasonido y hacer múltiples repeticiones del rastreo de nuestro target, de nuestro objetivo a bloquear. Bueno, vamos a colocar el transductor en orientación sagital, de manera sagital a nivel paramedial a nivel de T5. De T5, esto es en cuanto a para mejorar la explicación, porque realmente nuestra sonda la vamos a colocar de acuerdo a los dermatomas que queramos bloquear. Más adelante les voy a explicar de qué manera vamos a identificar el lugar donde vamos a colocar el anestésico local, porque va a ser de acuerdo a los dermatomas que queremos bloquear el sitio específico en el que debemos de poner anestésico local. Bueno, como les decía, el transductor se ubica en orientación sagital y paramediana al nivel de T5. Si hacemos el rastreo a este nivel, lo que observaremos serán los músculos trapecio, romboide y erector de la columna. Esos van a aparecer como estructuras hipoecoicas que se van a ubicar longitudinales unas sobre otras y van a estar sobre las apófisis transversas. Bueno, esta imagen representa lo que comento ahorita. Aquí vemos el músculo trapecio, el romboide y el erector espinal. Este es la apófisis transversa y este es el espacio paravertebral. Más adelante les voy a comentar qué características tienen estas estructuras para que no las confundamos con otras estructuras adyacentes. Pero esta es la imagen que tenemos que ver al inicio del sondeo para poder identificar en dónde vamos a colocar nuestro anestésico local. Ok. Es clave que identifiquemos los procesos o las apófisis transversas. La característica va a ser de que van a aparecer bordes hiperecoicos cuadrados con una sombra acústica detrás.
La característica clave es esta, se ven cuadrados. Cuando movemos sin querer o por la falta de experiencia la sonda más lateralmente, muy probablemente nos equivoquemos y pensemos que estamos en el sitio correcto cuando pensamos que están las apófisis transversas debajo de nuestro transductor. Muchas veces son las costillas. ¿Y cuál va a ser la diferencia? Las costillas se muestran con bordes redondos, también con una sombra acústica detrás, pero van a ser redondo. Y este es cuadrado. Bueno, aquí hay un video donde les muestra cómo se ve la imagen por ultrasonido y las referencias anatómicas. Okay. La colocación de anestésico local con el bloqueo del erector espinal, la distribución va a ser variable entre un individuo u otro. Múltiples estudios nos describen cuál va a ser la difusión del anestésico de acuerdo a la zona donde colocamos nuestro anestésico local. La distribución de ese bloqueo, cuando alcanza las ramas dorsales de los nervios espinales, va a alcanzar, como muestra la imagen de izquierda a derecha, pues los dermatomas, los miotomas y los osteomas. Y como les decía, va a variar de una persona u otra. La literatura sugiere de que la inyección del anestésico local sea en dirección cefalocaudal para alcanzar los dermatomas deseados. ¿Qué materiales vamos a necesitar para llevar a cabo el bloqueo? Un transductor lineal o curvo. Más adelante les doy las sugerencias cuándo utilizar cada uno. Una aguja de calibre 22 gauges y de 50 a 80 milímetros. El anestésico local que se sugiere para este bloqueo es bupivacaína al 0.25% o ropivacaína al 0.5%. Y el volumen de anestésico local va de 20 a 30 mililitros. Este es un bloqueo interfacial y el éxito del bloqueo depende de la técnica bien realizada y también del volumen del anestésico local. Entonces, sabemos que entre menos anestésico local, pues es mejor para el paciente, pero en cuanto a la efectividad del bloqueo, sí requiere estos volúmenes para que pueda tener mayor tasa de éxito el bloqueo. Claro, antes hay que verificar las dosis tóxicas para cada paciente y comprobarlo antes de administrar la cantidad máxima que nosotros creemos que podemos administrar de acuerdo a estas cifras. Bueno, en cuanto a las indicaciones del bloqueo, siguen evolucionando. Como les comentaba, se puede utilizar para administrar analgesia regional para una amplia variedad de procedimientos quirúrgicos, tanto el área torácica y abdominal, anterior, posterior y lateral, así como para el manejo de síndromes de dolor agudo y crónico, así como describían la primera publicación que se utilizó para dolor neuropático. La gran mayoría de las indicaciones para este bloqueo tienen su base en informes de casos y experiencia clínica anecdótica. ¿Qué contraindicaciones tiene este bloqueo? De las absolutas, que el paciente pues no quiera, y que el sitio donde querramos administrar el anestésico local pues tenga datos de infección. En cuanto a la anticoagulación, pues puede ser relativa. No hay pautas específicas que digan a partir de tantos valores de TP y TPT puedes, o tanto de INR aún no. Sin embargo, la declaración del Consejo de ASRA más recientemente no aborda contraindicaciones específicas que pongan, que indiquen márgenes de seguridad para el paciente. Entonces, hasta ahorita no hay pautas específicas. En cuanto a las complicaciones, son muy raras porque el lugar de la inyección del anestésico a través de una sonda es muy bien identificada, y aparte el lugar de la inyección está lejos de la pleura, los vasos sanguíneos y la médula espinal. La técnica nunca dice que identifiquemos la pleura
para poder administrar el anestésico local. Si vemos la pleura, estamos lejos del sitio objetivo para nuestro anestésico local. La infección en el sitio de inserción de la aguja, la toxicidad, alergia al anestésico local, la punción vascular, la punción pleural, el neumotórax y el bloqueo fallido son las principales complicaciones, pero en una muy baja tasa. En cuanto a la técnica, el paciente puede estar sentado en decúbito lateral o decúbito prono. Esto va a depender de si el paciente fue sometido a una cirugía de manera anterior o si es para tratamiento de dolor neuropático, pues de acuerdo a las características del paciente vamos a elegir la mejor posición para su comodidad y la nuestra. Los puntos de referencia anatómica van a ser puntos de referencia óseos en la espalda y sus correspondientes niveles vertebrales, que incluyen vértebras prominentes como la C7, que sería la que sentimos más, espina de la escápula, que la espina de la escápula prácticamente está a la altura de T3, esa va a ser nuestra referencia. Si queremos poner un bloqueo a nivel de T3 hay que identificar la espina de la escápula, o si queremos por debajo, nuestra referencia va a ser el ángulo inferior de la escápula, que va a ser referencia al nivel T7. Entonces, estas son nuestras referencias óseas para determinar el nivel en que vamos a colocar el bloqueo. La posición del transductor, va a ser de manera longitudinal, como ya les había dicho, de esta manera. Primero hay que identificar qué lugar queremos poner el anestésico local. Vamos a seleccionar el proceso transverso adecuado para el bloqueo, según la indicación quirúrgica. Y, como les decía, sagital y para mediana, no tan lateral, aproximadamente a 2 centímetros de la línea media. Si alejamos el transductor, empezaremos a ver las costillas y podemos identificar más fácilmente la pleura. Bueno, y la técnica, como les decía, primero el rastreo. En la exploración vamos a visualizar las apófisis transversas, que como les comentaba, estas tienen unos bordes cuadrados, y vamos a identificar de arriba a abajo estos planos musculares. Y el dato clave es que si colocamos la sonda demasiado lateral, estos procesos en lugar de ser cuadrados van a ser redondos y estos van a ser las costillas que estemos observando. A niveles torácicos más altos, por encima de T5, por ejemplo, los músculos el trapecio, el romboide mayor y erector de la columna se van a poder identificar como 3 capas, como vimos en la imagen anterior. Si lo hacemos el sondeo más inferior, solo se van a ver los músculos trapecio y el erector de la columna. Bueno, la inserción de la aguja tiene que ser en esta orientación. No está contraindicado que la administración del anestésico local sea caudocefálico. Sin embargo, todas las técnicas reportadas y con mayor tasas de éxito han sido con la administración del anestésico local con la aguja en esta dirección. Entonces, atravesamos la piel, siempre con la mano no dominante el transductor y con la mano dominante la aguja. Vamos a llevar la aguja hasta que la punta entre en contacto con el proceso transverso, sí, hasta que sentimos que choca con el proceso transverso. Para asegurarnos que estamos en el sitio donde vamos a colocar el anestésico local, vamos a administrar de 1 a 2 mililitros del anestésico local. Vamos de esta manera a visualizar la distribución del anestésico local y una vez que sabemos que estamos en el sitio correcto, vamos a completar el bloqueo con los 20 mililitros de anestésico local o con la dosis que hayan adecuado para su paciente. En esta imagen vemos cómo de manera cefalocaudal ingresa la aguja y llega a nuestro target, que sería aquí, en el plano profundo del músculo espinal erector y la apófisis transversa. Al realizar el bloqueo del músculo erector espinal se va a distribuir, como les decía, el punto de inserción de la aguja debe ser en el punto medio de la cobertura sensorial requerida. Esa es la recomendación. Hay un estudio que también hizo el
la primera persona que escribió este bloqueo, que fue Forero. Él y otros colaboradores hicieron estudios en cadáveres para determinar los niveles que se alcanzaban de distribución del anestésico local. Usó azul de metileno, hicieron 9 punciones y aquí describen los diferentes niveles de punción. Los lados, se encontraron el colorante en el espacio paravertebral, en las 9 punciones se encontró el azul de metileno en el espacio paravertebral donde se inyectó, fue la intención de inyectarla, y la cantidad de espacios intercostales teñidos. ¿Ok? Después de eso y otras publicaciones, se ha llegado a la conclusión de que se pueden alcanzar 4 espacios intervertebrales por arriba y 3 por debajo a partir del punto de la administración del anestésico local. Y bueno, el bloqueo del erector espinal es una técnica alternativa epidural y paravertebral. No hay suficientes estudios, como les decía, a pesar de que se ha popularizado la anestesia regional, aún no ha sido suficiente, faltan más reporte. Entre el bloqueo facial y las técnicas consideradas hasta ahorita las estándar o las gold estándar. Y pues bueno, el futuro resulta promisorio. Cada vez se documentan más casos de este éxito con este nuevo procedimiento que se podría catalogar como un bloqueo básico. Es de fácil aprendizaje y reconocimiento de estructuras y de bajo riesgo de complicaciones, toda vez que la punción se encuentra lejos de la pleura, vasos sanguíneos y neuroejes. Gracias a la tecnología y a los equipos que ahora existen, es más fácil identificar esa estructura y siendo esto, pues debería ser la primera línea de atención a los pacientes. Bueno, creo que sí me fui muy rápido. Sería todo de mi parte. Muchas gracias, doctora Kadeli. Sin duda alguna, esta excelente presentación va a ayudar en mucho a los residentes de anestesiología. Pues bien, sin más por el momento, les repito nuevamente nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook y en Instagram como La Voz del Residente. Y si desean revivir esta sesión y las más de 76 que tenemos de anestesiología, lo pueden hacer en el canal de Medical Legal Center. Entran a YouTube, teclean Medical Legal Center y les va a aparecer, tenemos de hecho más de 800 sesiones hablando de lo que tiene que ver con la residencia de anestesiología, son más de 70. Pues bien, les agradezco nuevamente su asistencia, espero que haya sido de ayuda en mucho para ustedes, para su formación académica, y nos vemos próximamente en 2 semanas más, hablando de La Voz del Residente con la especialidad de anestesiología. Muchas gracias a todos, que tengan buena noche.